Hola chicos, buenas. Vamos a comenzar algunos ejemplos asociados a calorimetría. Entonces dice, problema 1. En un calorímetro que contiene 800 gramos de agua a 7 grados Celsius, se sumerge una esfera de 100 gramos de cierto material que se encuentra a 100 grados Celsius. Si la temperatura de equilibrio es de 12 grados Celsius, me hacen dos preguntas. A. ¿Cuál es el calor específico del material? Y B. ¿Cuánto calor ha cedido a la esfera? Por lo tanto, debemos de visualizar cuál va a ser nuestro calor frío, nuestro sistema frío y cuál va a ser nuestro calor en caliente, el cual esté a una mayor temperatura. Entonces evidenciamos que el agua está a 7 grados Celsius y que el material está a 100 grados Celsius. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. Nuestros datos nos quedarán de la siguiente manera. El frío va a ser el agua. Por lo tanto, voy a tener una masa de 0,8 kilogramos de agua, una temperatura inicial de 7 grados Celsius, una temperatura final de 12 grados Celsius y nos falta el calor específico del agua. Recordando que el calor específico del agua es de 4186 Joule kilogramo Kelvin. Por lo tanto, estos datos debemos traspasarlos a Kelvin. Por lo tanto, tomamos nuestra calculadora y a los 273 le sumamos 7, obteniendo 280 y sumando adicionalmente 12. Entonces nos daría 285 kilos. Aquí tengo los datos en frío. Por lo tanto, podemos ver los datos en caliente, que en este caso va a ser la esfera del material que no conocemos. Entonces, la masa es de 100 gramos, 0,1 kilogramo. Tenemos que la temperatura inicial es de 100 grados Celsius, por lo tanto serían 373 Kelvin. Y la temperatura final la tenemos acá, porque es la de equilibrio. Y el calor específico no lo conocemos. No conocemos cuál es el calor específico del material. Entonces, recordemos que el calor en frío es igual a menos el calor en caliente. Por lo tanto, vamos a tener el calor específico del agua por la masa del agua por la temperatura final menos la inicial, y es igual a menos el calor específico del material, que le vamos a colocar de la esfera, por la masa de la esfera por la temperatura de la esfera. Entonces, simplemente todo esto va a pasar al otro lado de la igualdad, pero como división. Y lo multiplicamos por menos 1, dejándome el signo acá. Y aquí tenemos, con fórmula, el calor específico del material, de la esfera. Colocando nuestros datos en la expresión, vamos a tener lo siguiente.
Entonces vamos a tener 285 menos 280 por 0,8 por 4186. Y eso me da 19.144. Y me tiene que dar en joule, kilogramos por Kelvin. Entonces vemos el denominador, que serían 285 menos 373 por la masa de la esfera, que es de 0,1. Esto está en negativo, menos 8,8. Los signos negativos se anulan y me queda que el calor específico de la esfera va a ser el siguiente. Va a ser de 19.000 alrededor. Perdón, 1900. 1900 joule por kilogramos Kelvin. A mí me dio específicamente 1900,9. Entonces, este es el calor específico de la esfera. Pero tenemos que calcular adicionalmente cuál es el calor cedido. Por lo tanto, vamos a agregar una hoja. Nosotros sabemos que el calor es el calor específico por la masa por un delta T. Este es el calor. Y nosotros sabemos que el calor específico de la esfera es de 1900,9 joule Kelvin por kilogramos, o kilogramos Kelvin, que la masa es de 0,1 y que la temperatura inicial es de 373 Kelvin. Porque la final, es de 285. Entonces, al reemplazar los datos en la expresión, tendremos los 1900 joule kilogramos Kelvin por 0,1 kilogramos por, aquí está, kilogramos Kelvin, 285 menos 373. Se me anulan esos Kelvin, se me anulan los kilogramos y me queda en joule. Entonces, 285 menos 373, si lo multiplico por 0,1 y adicionalmente lo multiplico por los 1900,9, voy a obtener que el calor es de menos 16.727,9 joule. Y si se percatan, esto me dio negativo. Por lo tanto, eso a mí me indica que se está perdiendo calor. Que se pierde calor. Por lo tanto, la esfera, recordando lo que habíamos mencionado en alguna oportunidad, el calor cede desde caliente a frío. Entonces, como aquí la esfera está caliente, cede al agua que está más fría. Pierde la temperatura para generar un equilibrio térmico. Por lo tanto, el calor
es simplemente 16.728 joules. Aquí lo aproximé. Negativo. Por otra parte, acá tenemos un problema que mezcla más de un sistema en frío o más de un sistema en caliente. Entonces dice, una barra de metal de 450 gramos se calienta a 100 grados Celsius y posteriormente se introduce dentro de un calorímetro de aluminio de 50 gramos, el cual contiene 100 gramos de agua. La temperatura inicial del calorímetro y el agua es de 10 grados Celsius y la temperatura final de equilibrio es de 21 grados Celsius. Encuentra el calor específico de la barra de metal. Entonces aquí tenemos tres materiales, por decirlo de una forma. Tenemos la barra de metal, tenemos el calorímetro de aluminio y aparte tenemos el agua. Por lo tanto, nuestros datos. Barra de metal. Tenemos una masa de 0,450 kilogramos con una temperatura inicial de 100 grados Celsius, que es equivalente a 373 Kelvin. Y eso es lo que tengo hasta el momento. Si sigo leyendo, vamos a tener el calorímetro de aluminio. El cual tiene una masa de 50 gramos, 0,05 kilogramos, el cual tiene aparte 100 gramos de agua. Entonces tenemos una masa de 0,1 kilogramos de agua. Dice que la temperatura inicial del calorímetro y del agua es de 10 grados Celsius, o sea, 283 Kelvin. Y la temperatura en equilibrio es de 21 grados Celsius, que son 273 más 21, 294. Entonces la temperatura final es de 294 y la temperatura final es de 294. Por otra parte, vemos que el calor específico del agua es de 4.186 joules. Pero en este caso me están diciendo que son kilogramos por grados Celsius. Entonces, dice que debemos de encontrar el calor específico del metal, de la barra, pero la del aluminio es de 920 joules por kilogramo grados Celsius. Entonces, al resolver, tenemos que tener en cuenta qué es lo que está frío y qué es lo que está en caliente. Entonces, observamos que el aluminio y el agua están en un sistema en frío. Y que el metal está en un sistema en caliente. Por lo tanto, la ecuación de calorimetría me dice lo siguiente. El calor del aluminio más el calor del agua me da menos el calor de la barra de metal. Entonces el calor específico del aluminio por la masa del aluminio, temperatura final menos la inicial, más
el calor específico del agua por la masa del agua por la temperatura final menos la inicial tiene que ser igual a menos el calor específico de la barra por la masa de la barra por la temperatura final menos la inicial de la barra. Y lo que me están preguntando es encontrar el calor específico de la barra. Por lo tanto, esto junto al signo pasan dividiendo al otro lado de la igualdad. Incluso esto lo vamos a copiar para hacerlo un poco más rápido. Entonces esto lo vamos a dejar aquí. Simplemente pasa a dividir. Y este signo negativo me va a ir acá. Entonces necesitamos reemplazar los datos para determinar el calor específico del metal. Entonces nuestros datos son: el aluminio es de 920 por la masa del aluminio, que son de 0.05 kilogramos, por la temperatura final menos la inicial. Y aquí me da 506. Este menos multiplica todo eso. Más la del agua es 4186 por la masa del agua, que son 0,1 kilogramos, por la temperatura, que es 21 menos 10. Y eso me da 4604,6. Y lo vamos a dividir por la masa de la barra, 0,45, por la diferencia, que son 21 menos 100. Y que nos da menos 35,55. Este menos se cancela con ese menos y tendríamos 506 más 4604,6 y el total lo dividimos en 35,55, obteniendo 143,76 joule kilogramos grados Celsius. Entonces aquí tenemos el calor específico del material. Y con eso terminamos estos pequeños ejercicios. Nos vemos en una próxima oportunidad.